revelada la increíble conexión de un millonario que encontró amor en la pobre chica dormida en la calle. Javier, un empresario de 35 años, recorría las deslumbrantes calles iluminadas de la ciudad en su lujoso automóvil, después de una gala en la que había sido el centro de atención. El dinero no faltaba, pero, en su corazón, solo había un eco vacío. Criado en una familia donde el estatus era ley, llevaba una vida brillante por fuera y oscura por dentro. Las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales lo ahogaban y se sentía más solo que nunca. Esa noche, sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras regresaba a su mansión, un destello de luz nocturna iluminó un banco del parque. Allí, bajo una vieja manta desgastada, dormía Clara, una joven de 26 años despojada de todo. Sus facciones reflejaban una lucha diaria por sobrevivir, pero en su rostro se podía ver la nobleza de alguien que jamás había dejado de soñar. Javier frunció el ceño, lo que al principio le causó desdén, pronto encendió una chispa en su interior. Un torrente de compasión lo invadió. ¿Cómo podría alguien tan lleno de vida estar así? Se detuvo, su corazón latiendo fuerte. Clara, originaria de su viejo barrio, siempre había sido un símbolo de esperanza en su dura realidad. Se acercó, casi en un susurro, y lo que sucedió le dio vuelta al mundo. Se miraron a los ojos y, por un instante, todo su dinero, su estatus y su familia no significaron nada. Fue una conexión que lo llenó de luz a pesar de la negrura a su alrededor. La risa se mezcló con una conversión profunda que iba más allá de las palabras. El amor comenzó a brotar entre ellos, y Javier sintió que por fin podía respirar, pero la historia de Javier no se limitaba a lo que sentía. Tras cumplir con la tradición familiar, su madre lo había enseñado a valorar la apariencia. En una reunión familiar, ella dejó claro que no escatimaría esfuerzos para proteger su estatus. No seré parte de este escándalo, dijo con voz firme cuando Javier se atrevió a mencionar a Clara. Su corazón se hundió al recordar las palabras de su madre, que lo encerraban en una vida de apariencias y desconfianza. A pesar del temor, algo en su interior le gritaba que lo que compartía con Clara era auténtico. Un mes después, en un evento comunitario de beneficencia al que nunca había querido asistir, el mundo se desmoronó cuando Clara apareció. La multitud se detuvo, sus murmullos llenaron el aire con críticas y miradas inquisitorias. ¿Qué hace la hija del albañil aquí?, se escuchó entre risas mordaces. Javier sintió el ardor en su rostro. Clara alzó la mirada, desafiando con fuerza y dignidad. En ese instante, el amor se convirtió en un grito de guerra. Pero su padre, con voz fría como un iceberg, amenazó con desheredarle si no se deshacía de su relación con ella. Mientras las emociones arremolinaban en su interior, Javier se sintió dividido entre el amor verdadero y la presión familiar. Ante él se alzaba un dilema: dejar atrás todo lo que había construido o arriesgarlo todo, incluso su propia libertad, por Clara. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón latiendo desbocado, se sintió en la cuerda floja. La conexión con Clara lo había transformado, le había mostrado el camino hacia su verdadero yo, pero, ¿a qué precio? Las miradas de reprobación y el miedo al desprecio familiar lo acechaban. Javier se encontró en un abismo, con las emociones ardiendo y la decisión latente. ¿Podrá el amor derrocar las barreras sociales que lo rodean, y qué precio estará dispuesto a pagar por encontrar su verdadero yo junto a Clara? La lluvia comenzó a caer suavemente, empañando la elegancia del evento benéfico. Las luces brillantes parecían desvanecerse en la penumbra de la noche, mientras Javier se debatía entre la realidad dura y el deseo incontrolable de seguir su corazón.
Clara, con su mirada desafiante y su dignidad intacta, no debería estar allí, pero sin embargo, lo estaba. Su risa resonaba en su memoria, un eco que le hacía olvidar el lujo que lo rodeaba, mientras las risas burlonas de la multitud se mezclaban con el sonido de la lluvia. Javier se acercó a Clara, empujando la ansiedad a un lado. No importaba lo que dijeran, no podía permitir que el miedo dictara su vida. Cuando llegó a su lado, ella lo miró, y en sus ojos vio la tormenta que también se desataba en su corazón. No les hagas caso, dijo Javier, sintiendo cómo su voz se quebraba. Eres mucho más que sus prejuicios. Clara sonrió levemente, pero el brillo en sus ojos se apagó con las palabras que nunca debería haber escuchado. Justo cuando pensaban que sus corazones estaban unidos, los murmullos de la gente les llegaron como cuchillos filosos. Cada crítica y cada mirada llenaban el aire con un veneno desconocido y Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No puedo vivir así, Javier. Su voz era un susurro, un reflejo de su dolor. No quiero ser un escándalo en tu vida. Tú no eres un escándalo, Clara. Eres mi amor, gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de la multitud que comenzaba a tornarse hacia su dirección. La presión de su familia y la sociedad eran como cadenas de acero que lo mantenían cautivo. Se dio cuenta de que si persistía en su relación, iba a perderlo todo. ¿Era este el momento en que debía rendirse? Sin embargo, cada vez que miraba a Clara, algo dentro de él ardía con más fuerza. Ella era su refugio, su hogar, y estaba decidido a protegerlo. Mientras reflexionaba en su interior, la madre de Javier apareció como un espectro en la noche. Con su presencia, estaba claro que el tiempo se agotaba. Sin embargo, sus palabras antes resonaban con vigor, pero había un cambio sutil en su voz, un temblor que demostraba el conflicto que arrastraba en su interior. Javier, te estás despreciando. Ella solo te traerá problemas, dijo, más como un grito que como una advertencia, pero Javier estaba cansado de que otros decidieran sobre su vida. Tomó la mano de Clara, un gesto simple pero rebosante de poder. En ese instante, sintió que algo en él cambiaba. El peso de la aprobación familiar ya no lo ataba a la culpa. No te dejaré, afirmó Javier, su voz tan firme como la convicción en su corazón. No puedo, no quiero. Ambos se sintieron expuestos, frente a un público que no entendía el amor que resonaba entre ellos. La gente comenzó a murmurar y miradas de reproche se arrojaron en su dirección como flechas envenenadas. Pero, en ese momento, Javier se dio cuenta de algo fundamental y liberador. No tornaría su amor en un secreto. Mientras intentaba alzar su voz en un intento de defender a Clara, el estruendo de una discusión comenzó a surgir. La figura de su padre se dibujaba en el horizonte, cargando la carga de la desaprobación total. Si sigues con ella, serás desheredado. Elige sabiamente, bramó. La tiranía en su voz era palpable. Con su futuro en juego, Javier enfrentaba una decisión desgarradora. De repente, el amor que había florecido entre él y Clara en tan corto tiempo, se convirtió en un campo de batalla, y él era el soldado que debía elegir cómo luchar. Las luces del evento palidecieron ante la decisión que debía tomar. El conflicto resonaba en su mente, creando una tormenta que lo desbordaba. ¿Podría arriesgar toda su vida por lo que sentía por Clara? Su corazón le decía que sí, pero la pregunta persistía, pesada y temida, flotando en el aire. ¿Valdría la pena el sacrificio? Con el eco de esas palabras resonando en su mente, Javier sintió que el momento se aproximaba. Pronto tendría que decidir, y quizás, eso cambiaría sus vidas para siempre. ¿Se atrevería a desafiar el orden familiar? Por amor, o cedería a la presión y dejaría que el miedo se apoderara de él. El dilema estaba en el aire, como una sombra de inminente respuesta. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Desheredado. No era solo una amenaza. Era una realidad que pesaba sobre su corazón como una losa. Miró a Clara, su rostro carente de maquillaje, su esencia auténtica, y se dio cuenta de que no debería tener que elegir entre ella y un futuro dictado por otros. No puedo hacer esto, susurró, quebrando el silencio que se había apoderado del ambiente.
Clara se volvió hacia él, sus ojos llenos de lágrimas que chisporroteaban bajo la lluvia. Vio la lucha interna en su mirada, en su pecho, un nudo crecía con cada segundo que pasaba, la presión del mundo exterior golpeando más fuerte que la tormenta que caía. Javier, dijo ella, casi con angustia. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Tal vez es hora de que pienses en ti. En lo que realmente quieres. El dilema se cernía entre ellos como un océano agitado. Javier se preguntaba si era egoísta por querer lo que su corazón ansiaba, y al mismo tiempo, el amor que sentía por Clara lo llenaba de valor para pelear. De repente, el bullicio y el rechazo de la multitud se hicieron más distantes. Solo quedaban ellos dos, un mundo de incertidumbre alrededor. La madre de Javier se acercó al borde, su rostro contraído, dispuesta a entrometerse una vez más. El corazón de Javier latía con fuerza, un tambor decidido que retumbaba en sus oídos. No podía dejar que la desaprobación ahogara su verdad. Se plantó firme. Clara, su voz se elevó con la determinación renovada. Lo que siento por ti no es un escándalo. Es real, y estoy listo para enfrentar cualquier consecuencia por ello. Antes de que ella pudiera responder, el padre de Javier hizo un movimiento hacia adelante, su mirada feroz como un rayo en la oscuridad. No entiendes, gritó su padre. Estás arruinando tu futuro. No puedes permitir que una mujer como ella te desvíe del camino. Las palabras de su padre cayeron sobre él como balas, pero Javier se sintió más fuerte que nunca. Se giró hacia Clara, su mano apretándose en la suya, como un ancla en medio de un huracán. No, papá. No más. La decisión brotó de su interior, liberando una fuerza que ni él sabía que tenía. No dejaré que el miedo dirija mi vida. El murmullo de la multitud se intensificó. Algunas personas comenzaron a murmurar palabras de sorpresa, otras, de reproche. Sin embargo, la risa y los insultos fueron ahogados por un sonido más poderoso, el latido del corazón de Javier, resonando por fin con libertad. Clara miró a Javier con esperanza. Tenía dudas, pero había algo en sus ojos, una chispa de valentía que la iluminó. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz suave y vulnerable. Sí, estoy listo para enfrentar lo que venga, respondió Javier con convicción. Los murmullos se transformaron en un bullicio más fuerte, el ruido de la incertidumbre se hacía palpable. Pero cuando Javier miró hacia el horizonte, vio una sombra familiar. Una figura se destacaba entre la multitud, su hermana, Ana, con un rostro que reflejaba la confusión, pero también un destello de comprensión. La tensión creció en el aire, y Javier supo que lo que había desatado podía atraer aliados inesperados. Ana, dijo su hermana mientras se acercaba, ¿qué piensas? Pero antes de que Ana pudiera responder, un grito irrumpió en el aire, ustedes solo están pactando una traición. ¿Es lo que realmente quieren? Las palabras de un amigo se deslizaban entre la multitud, llenando el espacio de un desafío. La presión aumentaba, y Javier sintió que se aproximaba una tormenta aún más intensa, una confrontación que podría cambiarlo todo. El desenlace estaba cerca, y Javier comprendió que su decisión no solo afectaría su camino, sino que arrastraría a todos a su alrededor. Sentía que el amor estaba por encima de cualquier adversidad, y en el fondo, también sabía que el verdadero reto estaba apenas comenzando. ¿Pero era realmente capaz de afrontar las consecuencias de su elección? ¿Estaba su amor por Clara lo suficientemente fuerte como para desafiar las expectativas que lo rodeaban? Mientras las tensiones alcanzaban su punto máximo, un rayo iluminó el cielo, y Javier se preparó para enfrentar la verdad que había esperado toda su vida. La balanza estaba pendiendo, y en ese momento, su decisión ferviente podría redibujar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Qué futuro forjarían juntos? Los ojos de Ana se abrieron como platos, sorprendidos ante el despliegue de coraje que su hermano estaba mostrando. Podía sentir la incredulidad y la tensión en el aire, como si todos los presentes contuvieran la respiración.
Javier estaba desafiando no solo a su padre, sino a toda la estructura de su vida, a las expectativas puestas sobre él. «Detente, Javier», gritó Ana, sus palabras cortando el frío del ambiente como un cuchillo afilado. «¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Te estás jugando todo». «Jugándomelo», respondió Javier, su voz tonante, resonante. «¿Quieres que el miedo me paralice? No puedo seguir en esto, Ana. He vivido demasiado tiempo por lo que los demás quieren». El revuelo en la multitud creció. Sus amigos, aquellos que él siempre consideró leales, estaban divididos. Algunos lo miraban con admiración, otros murmuraban entre dientes, sus rostros llenos de desaprobación. Pero en el fondo, Javier sintió algo que nunca había experimentado: libertad. Clara apretó su mano, y eso le dio más fortaleza. Era un gesto simple, pero significaba el mundo para él. En su mirada, encontró lo que necesitaba para continuar. ¿Acaso el amor no vale nada?, preguntó Javier, volviendo su atención a su padre. La lluvia seguía cayendo, cada gota parecía un eco de su creciente desesperación, pero también de su determinación. «No soy una marioneta». Su padre, conocido por su firmeza, parecía tambalear por un instante. La incredulidad ocupaba su lugar. «Te vas a arrepentir», replicó, su voz casi un susurro, como si temiera el eco de sus propias palabras. «El mundo no es como sueñas. Clara, no es lo que necesitas». «¿Y tú quién eres para decidir eso por mí?». Javier replicó, su voz atronando con su verdad. «Clara es la única razón por la que estoy dispuesto a seguir luchando». El silencio que siguió fue sólido, como si los presentes esperaran el siguiente movimiento. Ana, viendo que la situación escalaba, dio un paso adelante. «Esto es una locura, ambos lo saben», dijo, su voz temblorosa. «Javier, piénsalo bien. Clara, ¿acaso estás dispuesta a ser la causa de su caída?». Clara parpadeó, sorprendida por el repentino enfoque hacia ella. Los ojos de todos se posaron en su figura empapada, en su fragilidad, pero también en su firmeza. Era el momento en que las palabras se arrastraban como sombras, y el eco de su voz recobró fuerza. «El amor verdadero no causa caída, sino que eleva», les dijo con convicción. «No quiero ser un obstáculo en su vida, pero tampoco puedo permitir que su vida sea dictada por otros». El murmullo se repitió entre la multitud, ahora lleno de murmullos de incertidumbre, preguntas que resonaban en las mentes de muchos. Quizás en esas palabras había una verdad a la que todos temían enfrentar. Javier, sintiendo el giro emocional, miró a Clara y luego a Ana. Su hermana buscaba los ojos de su padre por respuestas, pero la situación era clara: todos estaban invitados a tomar parte en este drama, y él estaba dispuesto a convertirse en el protagonista de su propio destino. «Iré donde el amor me lleve», dijo Javier, su voz inquebrantable. «Y no pediré perdón por ello». El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el eco del compromiso recién adquirido. Sintiéndolos como un abrigo, los abrazó, como si proclamara una guerra amada. En ese momento, un nuevo grito emergió de la multitud, esta vez con más convicción. Todo el mundo parecía revivir, pero entre ellos brotó una voz que haría que el corazón de Javier se detuviera. «Si estás con ella, las puertas de la familia se cerrarán para ti para siempre». Era un viejo amigo, un eco de su vida pasada, un recordatorio del riesgo que estaba asumiendo. Javier recuperó la mirada. Las palabras de su amigo calaron hondo, y se percató de que la batalla estaba lejos de terminar. Sería capaz de enfrentar no solo a su padre, sino también a sus propios miedos y dudas. Mientras la lluvia continuaba cayendo, su corazón latía más fuerte que nunca. El camino hacia la libertad estaba plagado de incertidumbre, y cada paso que daba parecía ser un eco de su autodeterminación. Los desafíos apenas comenzaban y la pregunta que quedó entre ellos fue clara: ¿podrían realmente desafiar al mundo que intentaba separarlos, o terminarían cediendo ante el peso de las expectativas? Javier se encontró en medio de la tormenta, y supo que el momento decisivo se acercaba. Su futuro estaba en juego, junto al amor que se negaba a dejar ir.
Javier sintió el estruendo de las palabras de su amigo retumbar en su pecho como un trueno ensordecedor. Las miradas en la multitud se volvieron pesadas, como si el aire se congelara en un instante de incredulidad. Clara, a su lado, apretó su mano con fuerza. Su calor era su única ancla en medio del caos. No necesito nada de lo que mi familia me ha dictado, gritó Javier, dejando que la rabia de sus propias inseguridades emergieran. El amor no se mide en dinero ni en privilegios. Se mide en valor, en sacrificio. Las palabras colisionaron con una realidad dura y fría. Su padre hizo un movimiento, como si quisiera interrumpir, como si quisiera someter la rebelión de su hijo de un solo golpe. Pero Javier no podía ser silenciado. No más, la figura de su padre, alta y dominante, era ahora un mito que se desvanecía. No era ya el hombre al que temía. Era un hombre que se aferraba a un pasado que Javier estaba decidido a dejar atrás. La multitud empezó a murmurar, las palabras fluctuaban entre la duda y la aprobación. ¿Qué pasará con nuestra familia?, preguntó Ana, con la voz temblorosa, llena de miedo. No solo por su hermano, sino por lo que esta decisión podría significar para todos. Nuestra familia. Javier se tomó un momento y respiró hondo. Las raíces de su vida familiar estaban entrelazadas con su amor por Clara, y eso ya no podía cambiarse. Nuestra familia se adaptará, o no será. Pedro, un amigo que estaba a la distancia, movió la cabeza con aprobación. Ese gesto fue suficiente para que Javier se sintiera respaldado. «¿Y si no te aceptan?», exclamó Ana, cautelosa. Javier miró a su hermana, recordando los momentos en que habían reído juntos, enfrentado diversos desafíos. La familia era bondad, pero no podía ser solo eso. Ella necesitaba entender que su amor era su camino al futuro, no un obstáculo. «Si me rechazan, encontraré mi camino de todas maneras», afirmó Javier con firmeza. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la versión de su vida que estaba dispuesto a enterrar. «No quiero renunciar a mi sueño por el miedo. Eso es lo que realmente es una caída. Entenderlo es parte de crecer». Mientras las palabras se disipaban por la lluvia, el rostro de Clara se iluminaría. Con los ojos llenos de lágrimas, sonrió, y eso lo llenó de fuerza. Ella era su refugio en la tormenta, pero la tormenta no terminó. La voz de su padre resonó, pesada con advertencias. «No sabes el precio que pagarás por este camino. Estás arriesgando todo por una ilusión». Su viejo hombre sonó quebrado, pero de sus labios brotaron verdades crueles. Las palabras de su padre resonaban en su mente, como ecos que aparecían en su interior. Pero Javier se mantuvo firme. Había una chispa de rabia que alimentaba su determinación, un fuego que volvió a encenderse. «Ilusión», replicó. «Este amor es lo único que me hace sentir vivo». La multitud no solo escuchó las palabras, las sintieron. Un silencio se hizo presente, mientras el viento aullaba a su alrededor. Allí, en esa lluvia persistente, mientras el mundo se tambaleaba, Javier decidió que era el momento de dar el siguiente paso. De repente, el tumulto se intensificó. Las palabras comenzaron a salir a la superficie de la multitud, reflejando sus miedos. «No te atrevas a dejarlo todo», gritó alguien desde el fondo, y otros pronto lo siguieron con su propia exposición de dudas. La lluvia se intensificaba y Javier sintió que el suelo bajo sus pies se movía. ¿Qué pasaría si se quedara completamente solo? La idea le helaba la sangre. «Pero no estoy solo», murmuró Clara, al tiempo que, con su mirada ardiente, parecía transmitirle toda la confianza que necesitaba. «Siempre estaré contigo». Las últimas palabras hicieron temblar su corazón y, en un instante, sintió que todo su mundo podía cambiar. El amor era peligroso, pero también era una espada afilada, capaz de defenderse contra cualquier enemigo. Javier miró a su padre y sintió un poderoso torrente de emoción. La lucha por su vida, su amor, su camino. Se centró en su verdad y se preparó para el descubrimiento que cambiaría todo. «¿Sabes qué? Si me rechazas, será tu pérdida.
Nunca me he sentido más vivo que en este momento. La tempestad no era solo sobre la lluvia, era sobre la confrontación de lo que significaba ser un hombre que realmente amaba. Con la mirada fija en la tormenta que venía, se dio cuenta de que lo que iba a suceder marcaría el camino de sus pasos para siempre. Y justo cuando abrió la boca para hablar de nuevo, una voz distinta emergió en medio de la multitud, dejando a todos helados. No puedes simplemente irte así sin saber lo que realmente piensan de ti. ¿Realmente lo has pensado? La tensión se volvió palpable, y Javier tuvo que enfrentarse a las verdades no dichas y a las decisiones que lo llevarían a su próximo destino. La tormenta apenas comenzaba. Javier sintió que el mundo se detenía mientras aquella voz resonaba en su mente como un eco. Miró a su alrededor y vio a los rostros de su familia y amigos, cada uno cargando sus propias emociones, preocupación, incredulidad, tristeza y, en algunos casos, apoyo. Pero la pregunta flotaba en el aire, pesada como la lluvia que caía. ¿Qué piensan de mí?, susurró, más para sí mismo que para la multitud. Realmente lo he pensado. Clara le apretó la mano con más fuerza, como si pudiera transmitirle una corriente de valor. Sin embargo, la incertidumbre se enredaba en su corazón. ¿Había sido egoísta al pensar solo en su amor por ella? ¿Acaso había olvidado que sus decisiones afectaban no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban? No dejaré que el miedo me paralice, dijo, más para reafirmarse que para convencerse. Un movimiento en el fondo de la multitud atrajo su atención. Era Pedro, su amigo y confidente, acercándose lentamente, como si cada paso le costara una batalla interna. Su rostro estaba lleno de una mezcla de admiración y preocupación. Javier se sintió llamado por una urgencia de buscar apoyo. Javier, espera, dijo Pedro, alzando la mano. Solo quiero que escuches a todos antes de decidir. Lo que estás haciendo es grande, pero necesitas saber si tu familia puede entender esto. Javier retrocedió un paso, sintiéndose atrapado entre el amor que lo llenaba y el temor de ser rechazado por los suyos. La multitud, en un susurro colectivo, comenzó a discutir. ¿Debería realmente arriesgarlo todo? ¿Qué pasaría si Clara y él quedaban completamente solos en esta lucha? No importa lo que digan, pronunció con firmeza, su voz resonando entre el murmullo. Lo único que importa es lo que siento. Pero el nudo en su garganta seguía ahí, ahogando sus convicciones. La voz inesperada había abierto un espacio para el dolor, la guía de una duda que no había querido enfrentar. Las palabras de su padre regresaron, gravitando entre su conciencia, mientras su existencia se entrelazaba con la historia familiar. Una historia de expectativas, de dictados, de amor, pero también de sacrificios. ¿De verdad quieres dejar todo esto atrás?, preguntó Ana, con un brillo de lágrimas en los ojos, su desesperación palpable. Javier sintió un calofrío. ¿Y si esto significa perder a mi familia?, pensó, pero se obligó a recordar la razón por la que estaba haciendo esto en primer lugar. Clara era su norte, su razón de ser. No iba a abandonar su felicidad por el miedo. La agonía que había sentido en su pecho comenzó a transformarse en determinación. Aún sintiendo el frío de la lluvia, se concentró en su voz. Tal vez esta sea una decisión dura, pero no puedo quedarme aquí sumido en la duda. El amor no se mide por conveniencias, se vive con valentía. Justo en ese momento, la multitud se dividió. Algunos aplaudían, otros murmuraban con desaprobación. Algunos rostros familiares reflejaban preocupación, otros eran solo sombras de falta de comprensión. Pero Javier no podía mirar atrás. Clara dio un paso adelante, su mirada fija en su futuro. No me voy a dejar llevar por lo que la gente piense. Este es nuestro momento, Javier. Las palabras de ella fueron como un relámpago en su corazón. Él no estaba solo. El poder de su amor no solo iluminaba sus sombras, sino que los unía también. No hay más vuelta atrás, ¿verdad?, le preguntó a Clara, con una mezcla de determinación y pura vulnerabilidad. Ella sonrió, pero había algo más. Un brillo de desafío en sus ojos que prometía que juntos podrían resistir la tormenta que venía. No.
solo podemos avanzar. Pero en ese efímero instante de claridad, una nueva voz surgiendo de la multitud exigía atención. Si decides seguir, tendrás que enfrentar más que a tu padre. Javier volvió la mirada y vio a un desconocido que parecía saber más de lo que aparentaba. El aire se llenó de tensión otra vez. Una nueva revelación estaba en camino, y exigía una decisión que podría cambiarlo todo. Con el ritmo acelerado de su corazón bombeando furiosamente, se preguntó: ¿qué tan profundo podría llegar esa conexión, y cómo afectaría su vida y la de Clara? La tempestad parecía haber desatado más que solo lluvia. Su viaje apenas comenzaba. La multitud contuvo la respiración. Javier sentía como el eco de la voz del desconocido reverberaba en su mente, como un tambor que marcaba el compás de una verdad inminente. Los rostros que antes le brindaban seguridad ahora parecían máscaras que ocultaban expectativas y temores. ¿Quién eres?, preguntó Javier, su tono más desafiante de lo que pretendía. El hombre avanzó, su postura era recta, y los ojos brillaban con una intensidad desconcertante. La lluvia seguía cayendo, pero para Javier, el mundo exterior se desvanecía. Soy alguien que conoce el precio del amor y del sacrificio. Su sonrisa era intrigante, pero había algo en su mirada que revelaba un profundo dolor. ¿Qué quieres decir?, dijo Clara, apretando la mano de Javier como si estuviera preparándose para lo que vendría. Hay más en juego de lo que creen. Si deciden seguir este camino, no solo tendrán que lidiar con su familia. El amor no es solo un sentimiento, a veces, es un desafío aterrador. Las palabras del hombre le daban un vuelco al estómago. Javier sintió cómo los alrededores se desmoronaban. ¿Qué tipo de batalla estaba por enfrentarse? ¿Cuál era el costo de su amor? ¿Te refieres a mi padre?, Javier preguntó, sintiendo un apretón en el pecho al recordar el doloroso encuentro que habían tenido. El desconocido asintió. Y no solo él. Habrá quienes intenten separarlos, quienes no deseen que esto suceda. Las insinuaciones lo golpeaban como remolinos de viento. En su mente, Javier vio caras, amigos que podrían traicionarlo, conocidos que tal vez se volverían enemigos. Tendrán que estar preparados para lo que vendrá, por más difícil que sea. El hombre se inclinó hacia ellos, su voz suave. El amor verdadero es una batalla. Javier miró a Clara, que aún sostenía su mano con fuerza, como un ancla en medio de la tempestad. Las palabras del desconocido resonaban en su mente, pero su corazón cantaba una melodía diferente, una que hablaba de coraje y esperanza. No tengo miedo, respondió Javier, decidido. Estoy listo para enfrentar lo que venga. El desconocido sonrió un poco, pero había un brillo de tristeza en su mirada. Entonces debes entender que tu decisión afectará más que solo sus vidas. Un silencio tenso se estableció entre ellos, como si el tiempo hubiera detenido su marcha mientras la lluvia caía, suave pero constante. La multitud emitió un murmullo. Ya no estaban presenciando un simple discurso de amor, sino una declaración de guerra. Pedro se adelantó, la preocupación grabada en su frente. Javier, ¿estás seguro? A veces es más fácil dar una vuelta atrás. Y a veces es más fácil perderse lo que realmente importa, replicó Javier, su voz firme. La respuesta fue rápida, clara. La tristeza que había sentido se transformó en una determinación imbatible. Sería una batalla, sí, pero ya no la temía. Un nuevo fuego ardía en su interior. Solo tengo una pregunta más, dijo Clara, viendo al hombre con curiosidad. ¿Cuál es el costo del amor que tú conoces? El desconocido hizo una pausa, como si sopesara su respuesta. El costo más alto es el de renunciar a uno mismo, para convertirse en todo lo que el otro necesita. A veces, eso significa sacrificar tu propia felicidad. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaría dispuesto a renunciar a partes de sí mismo para luchar por su amor? Esa era la verdadera pregunta. El hombre dio un paso atrás, dejando un aire de misterio en su marcha. Recuerden, el amor exige valentía, pero también sabiduría.
El camino que elijan no tendrá retorno. Y así, mientras el desconocido se desvanecía en la neblina creada por la lluvia, Javier sintió que cada palabra se asentaba en su corazón. No solo tendría que enfrentarse a su padre, a los resentimientos y la negación, sino a su propia identidad y a lo que realmente significaba amar. Clara lo miraba, y en sus ojos brillaba el desafío que ambos debían asumir. La noche apenas comenzaba, y de repente, el cielo se iluminó con un destello. Un trueno retumbó, como si el universo mismo les enviara una advertencia. Vamos a casa, dijo Javier, su voz resonando, pero mientras se alejaban, una sombra se alzó a su lado. El susurro de alguien más llegó a sus oídos: no podrás escapar de nuestro pasado. Javier sintió que el frío de la tormenta se intensificaba y, al mirar de reojo, comprendió que la lucha había comenzado de verdad. ¿Qué secretos ocultaba esa voz en la oscuridad? El destino no haría más que complicar las cosas. Javier y Clara se detuvieron en seco, sus corazones latiendo al unísono como si supieran que la tormenta no era solo meteorológica, sino una premonición de los desafíos que les aguardaban. La voz que había surgido de las sombras resonó en sus mentes, sembrando dudas y abreviando ilusiones. ¿Quién estás hablando?, dijo Javier, su voz temblando ligeramente. La inquietud en su interior amenazaba con desbordarse. ¿De verdad crees que puedes escapar?, replicó la figura, acercándose más. La lluvia caía con fuerza, pero Javier pudo distinguir un rostro familiar. Era Rubén, un viejo compañero de la infancia, alguien que había recorrido el mismo barrio que él, pero cuya vida había tomado un rumbo incierto. Rubén, murmuró Clara, mientras su rostro se ensombrecía por el recuerdo de viejos conflictos. Javier sintió un frío recorrer su cuerpo. Rubén siempre había tenido una inclinación hacia el desorden, y ahora, con su mirada oscura, parecía haber traído consigo todo un torbellino de recuerdos y problemas. He estado escuchando sobre ti, Javier. Tu nuevo amor. Su tono era burlón, como si jugara con la vulnerabilidad de su amigo. No tienes idea de lo que hablas, replicó Javier, apretando la mano de Clara aún más fuerte. Si estás aquí para causar problemas, no lo permitiré. ¿Problemas? No, amigo. Te traigo algo más. Un claro recordatorio de que no se puede huir de lo que eres. Rubén dio un paso más cerca, sus ojos destilando complicidad y amenaza a la vez. ¿No sientes la presión de tu familia? ¿De tu padre? Las palabras resonaron con un eco escalofriante dentro de Javier. Las dudas que había intentado ahogar surgieron a la superficie como un monstruo del fondo marino, jugándose entre su valentía y el miedo a lo desconocido. La familia no siempre comprende, dijo Clara, manteniéndose firme a su lado, su voz llena de determinación. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Rubén se rió, una risa que sonaba llena de desprecio, como si estuviera contemplando un espectáculo ridículo. Lo que tú llamas amor podría destrozar no solo tu vida, sino también la de tus seres queridos. Pero, ¿sabes? Eso es lo que a veces pasa cuando uno intenta salir de su lugar. Se inclinó ligeramente hacia ellos, como un invitado no deseado que disfrutaba de su propia crueldad. La caída es dura y amarga. Javier sintió un ardor en su pecho. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse no solo a Rubén, sino a todas las raíces que le recordaban la carga de su pasado? La voz del desconocido resonaba en su mente: el amor verdadero es una batalla. Siempre tenemos la opción de decidir, dijo Clara, su voz suave pero firme, como un faro en medio de la niebla. Estamos dispuestos a luchar juntos, sin importar lo que venga. Rubén frunció el ceño, como si la sinceridad de Clara fuera una espada que lo atacaba directamente. El amor no es suficiente, Clara, y pronto te darás cuenta. Las consecuencias nunca son solo tuyas. Y con esas palabras, dio un paso atrás, el aire a su alrededor lleno de tensión. La lluvia cesó brevemente, como si la atmósfera esperara algo, como si el mundo contuviera la respiración. Javier sintió que el espacio se comprimía, y entonces, en un acto de desafío, se giró hacia Rubén. No puedo permitirme perder lo que he encontrado. No importa cuántos fantasmas te acompañen.
El amor no es una carga, es mi elección. Eso significa que estoy dispuesto a enfrentar todo. Rubén hizo una mueca que parecía una mezcla de admiración y burla. Al final, giró sobre sus talones y se perdió en la oscura neblina. Javier, con Clara a su lado, respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Era evidente que su camino estaría lleno de obstáculos. Sin embargo, había un rayo de esperanza que los unía. ¿Qué significa esto? ¿Estamos listos para lo que se viene?, preguntó Clara, su mirada determinada. Sí, pero no podemos ser naive, debemos prepararnos, respondió Javier, sintiendo el desafío ante sí, sabiendo que el amor debía sostenerse en una base de valentía y sabiduría. Mientras caminaban de regreso, una sensación inesperada se cernía sobre ellos. En lo profundo de su ser, ambos comprendían que la decisión para enfrentar su amor traía consigo más preguntas que respuestas. Un destello de luz iluminó el cielo y en la distancia, un grito ahogado penetró la oscuridad. ¿Qué otros fantasmas del pasado se agazapaban, esperando la oportunidad de salir a la superficie? La próxima tormenta podría ser más que solo lluvia. La noche se tornó más oscura y el aire, pesadamente cargado de incertidumbre, envolvía a Javier y Clara. A medida que avanzaban, sus miradas se encontraban de vez en cuando, buscando respuestas que ninguno de los dos parecía tener. Las palabras de Rubén habían dejado huella, como un eco desagradable que reverberaba en sus cabezas. ¿Qué crees que quiso decir con todo eso?, preguntó Clara, su tono mezcla de curiosidad y preocupación. No lo sé. Javier desvió la mirada al suelo. Rubén siempre ha tenido una forma de retorcer las cosas. Pero siento que lo que dijo podría realmente tener algo de verdad. Tal vez no podamos escapar de nuestro pasado. La lluvia había comenzado a caer de nuevo, pero él no sentía el frío en sus pieles, solo el calor que emanaba de la mirada decidida de Clara. Era como si ella fuera un reflejo de todo lo que había querido y aún podía tener. Sin embargo, el peso de las decisiones ya tomadas comenzaba a sentirse más pesado. Tengo miedo, confesó Clara, su voz apenas un susurro. Miedo a que nuestra historia termine mal, a que esto nos destruya. La sinceridad en sus palabras hizo que el corazón de Javier se encogiera. En una vida donde había mantenido tanto oculto, compartir ese miedo era un acto de valentía. Sin pensarlo, tomó su mano. No vamos a dejar que nadie nos destruya. Ni siquiera nuestros propios miedos, respondió Javier, una determinación renovada atravesándolo. Vamos a demostrar que lo que sentimos es real. Sin embargo, mientras hablaba, una inquietante idea se cernía sobre él. La presión de su familia, las expectativas, los sueños que nunca había perseguido. Era todo demasiado abrumador. Pero Clara lo necesitaba entero. Así que, dando un paso hacia adelante, los ojos de Javier se fijaron en la inmensidad de la noche. Un ladrido rompió el silencio, un perro solitario que deambulaba en las calles vacías. En ese momento, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Era como si el mundo le recordara que no estaban solos en esta lucha. La vida misma parecía retarles, y cada paso que daban resonaba en su interior. Mi padre murmuró, dejando que su propia voz se ahogara en la tormenta. Él nunca aceptará lo que siento por ti. Siempre ha querido que sea alguien más, alguien de su mundo. Ya sé lo que eso significa, dijo Clara, alzando el mentón. Pero el amor no se trata de eso. Se trata de ser valientes y luchar por lo que realmente deseamos. Uno de esos instantes se tornó en un silencio prolongado y significativo. Javier sintió como su corazón palpitaba, no solo por el desafío que enfrentaban, sino también por la certeza de que juntos podían lidiar con lo que se avecinaba. La lluvia se intensificaba, pero en su interior sentía una calidez nueva. Se detuvieron en un claro, donde la lluvia parecía caer en cascadas a su alrededor. Clara, con un gesto audaz, se sacudió sencillamente el agua de la cara y miró a Javier con una mezcla de desafío y ternura. Siendo honestos, tengo una idea. Arqueó las cejas, como si la tormenta fuera el momento perfecto para un plan descabellado. ¿Y si confrontamos a tu padre?
Javier se quedó paralizado, la propuesta le había dejado sin aliento. Esa simple idea lo aterraba, pero a la vez, algo dentro de él chisporroteó con la emoción de lo desconocido. ¿Confrontarlo? ¿Y sí? Ella lo interrumpió, su voz rebosante de energía. ¿Y si resulta que él cambia? Tal vez, solo tal vez, podrías mostrarle que su hijo ha crecido y que no necesita su aprobación para ser feliz. Sus palabras ardían con fuego y, de repente, Javier sintió que el aire se volvía ligero. Tenía dudas, pero era la primera vez que veía un camino a seguir, un camino que implicaba enfrentar su realidad de frente. Con la idea comenzando a tomar forma en su mente, Javier la vio con claridad. Está decidido. Este amor merece una lucha, dijo, la valentía resplandeciendo en sus ojos. Mañana mismo, nos enfrentaremos a mis miedos, a mi padre. Ambos se miraron en medio de la tormenta, el compromiso brillando entre ellos, mientras el eco de la decisión resonaba en el aire. Pero, en ese momento exacto, un estruendo a lo lejos, como un trueno y un grito, les hizo temer que la tormenta que venía no era solo meteorológica. Javier, ¿qué fue eso?, preguntó Clara, retrocediendo un paso. La noche aún guardaba muchos secretos, y algo en el horizonte prometía más que solo lluvia. ¿Qué sombras echaba entre las nubes? ¿Qué otros misterios estaban por revelarse en este viaje desafiante de amor y valentía? Las primeras luces del amanecer empezaron a asomarse, trazando un leve borde dorado en el horizonte. Javier y Clara estaban listos para enfrentar la tormenta, no solo la que caía del cielo, sino aquella que había crecido entre sus corazones y sus familias. Caminaban hacia la mansión de Javier, el peso de la decisión en sus espaldas, pero con la determinación de quienes saben que tienen un propósito. El silencio en los pasillos de la casa era casi ensordecedor. Javier sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras se acercaban a la sala principal, donde su padre solía estar en las mañanas. Clara, a su lado, lo miró con una mezcla de complicidad y ansiedad. Javier apretó su mano, recolectando ese pequeño gesto como la energía necesaria para su enfrentamiento. Al entrar, los ojos de su padre, don Álvaro, se elevaron de su periódico con una expresión de sorpresa que rápidamente se tornó en desdén. ¿Qué haces, Javier?, preguntó, su voz grave resonando como un trueno dentro de la habitación. ¿No sabes que los asuntos personales deben mantenerse fuera de esta casa? Papá, tengo que hablar contigo, respondió Javier, su voz temblorosa pero firme. Es importante. Don Álvaro se cruzó de brazos, un gesto que siempre había significado que su poder y autoridad eran incuestionables. ¿Sobre qué? ¿De verdad crees que esto es el lugar adecuado para negociaciones sentimentales? Clara sintió cómo la tensión se apoderaba del ambiente. Sabía que era el momento de dejar claro su propósito. Con toda su valentía, se adelantó. Señor, no vine aquí a causar problemas. Solo deseo que entienda que el amor no se puede controlar. Amor, replicó don Álvaro con desdén. Lo que tú llamas amor es una distracción. Una pérdida de tiempo y recursos. Javier sintió un fuego encenderse en su interior. Ese no es el tipo de amor que siento por Clara, dijo, los ecos de sus propias palabras resonando en su mente. Lo que siento es profundo, real, y no me lo puedes quitar. Clara lo miró con admiración. En ese instante, supo que debían abrir sus corazones de par en par. No habría más secretos ni más miedo. He visto cómo tu visión de la vida ha encerrado a mi querido Javier, continuó Clara, su voz vibrante en la sala, pujante por ser escuchada. Pero el verdadero amor no se mide por dinero o estatus. Se mide por lo que somos y lo que estamos dispuestos a arriesgar el uno por el otro. El furor en don Álvaro se fue desinflando, aunque aún se podía sentir la tensión en el aire. ¿Y qué harás, Javier? ¿Te atreverás a desheredarte por una chica de la calle? Eres un monstruo, papá. La voz de Javier resonó, haciendo eco en las paredes. Ese lugar donde encuentro a Clara no define lo que somos.
Mi felicidad no depende de tus condiciones, sino de la verdad que vive en mi corazón. La fachada del padre se quebró, un leve asomo de confusión interrumpió su figura autoritaria. Respiró hondo y, por un momento, pareció vulnerable. Javier continuó, su voz llenándose de desgarro. Siempre he vivido a tu sombra, haciendo lo que los demás querían. Pero esta vez elijo por mí mismo. Si tengo que perder tu aprobación, lo haré. Elijo a Clara porque me hace sentir completo. La rabia de don Álvaro tembló en sus ojos, pero algo en su interior había cambiado. Los murmullos del pasado regresaron como sombras, y un pequeño destello de reconexión brotó dentro de él. Pero Javier, la familia siempre es lo primero. Javier alzó una ceja, su corazón repleto de valor. ¿Y qué pasa si la familia que elijo ahora es esa que me ama sin necesidades? Clara es mi hogar. Don Álvaro se quedó en silencio, y un aire electrizante recorrió la habitación. Fue el momento decisivo. Ambos estaban parados en el abismo, listos para saltar, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Finalmente, el padre de Javier bajó la mirada, la lucha interna visible en su rostro. Tal vez he sido demasiado estricto, murmuró, su voz temblando. Quizás no he visto lo que realmente importa. Javier no podía creer lo que escuchaba. Miró a Clara, sus ojos brillaban con un resplandor renovado. La posibilidad de reconciliación brotaba con pasión. Si de verdad quieres lo mejor para mí, acepta este amor. Seamos una familia que se apoye, no que se divida. Es un camino complicado, hijo. Don Álvaro comenzó, sus palabras mostrando una pequeña abertura en su defensa. No hay amor sin dificultades, replicó Clara, su voz suave pero firme. Pero hay unión en la lucha. Si estamos juntos, podríamos lograrlo. Murmullos de duda zigzaguearon por la habitación. La atmósfera era una mezcla de esperanza y temor, pero Javier sintió que el peso se aligeraba. Su padre, por primera vez, lo estaba considerando de verdad. Está bien, dijo don Álvaro, un leve temblor en su voz. Aceptaré que deseas seguir este camino. Pero hazlo con sabiduría y cuidado. La vida no siempre será fácil. Javier sintió que una ola de alivio lo atravesaba. Clara sonrió, sus ojos brillando. En ese instante, se dieron cuenta de que habían comenzado una poderosa transformación. Don Álvaro se estaba moviendo, tal vez no como lo esperaban, pero una chispa de aceptación empezaba a brillar. La lucha no había terminado, pero tenían un nuevo comienzo. Ambos se acercaron a don Álvaro, uniendo sus manos en un gesto simbólico de unidad. Y así, mientras la luz del sol se alzaba más fuerte en el horizonte, se sintieron listos para enfrentar lo que vendría. Su amor superaría todos los desafíos. Juntos, decididos a construir un nuevo hogar donde el amor y la familia estarían entrelazados, quedaron atrás las sombras. Era hora de vivir un futuro lleno de esperanza y valentía. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y así ayudarnos a seguir creando más contenido que te inspire. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final increíble y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de alzar la voz y compartir. Hazlo ahora.